Buenos días a todos, mi nombre es Rubén Arias, yo soy el nuevo residente de Bolívar Casa para acá acompañándolos los próximos 5 meses en el módulo y el día de hoy vamos a presentar Mal alineamiento miserable como presentación del tema y también para ahorita para hablar un paciente de staff. Bueno, de manera inicial, para definir qué es el mal alineamiento miserable, básicamente esta es la coexistencia de un aumento en la anteversión femoral y un aumento en la torsión tibial externa en la misma extremidad. Es importante tenerlo en cuenta porque la disfunción resultante de estas dos características es muchísimo peor que nada más tener una de estas dos alteradas. Y asimismo hay que tener en cuenta que si solo tuvieran un aumento en la anteversión femoral, digamos que los pies estarían hacia adentro si no hay una compensación. En este caso, como la tibia rota externamente, un aumento en esa torsión tibial, entonces tenemos que los pies tienen una progresión pues, en marcha neutra. Esta es un esquema que digamos que le ayuda a uno a identificar un poco más. A la izquierda tenemos una paciente que tiene una anteversión normal, una torsión tibial externa normal y vemos que tiene, digamos, que el pie dirigido hacia el frente, una progresión de la marcha neutra. En este caso, a la derecha tenemos entonces un aumento en la anteversión femoral y un aumento en la torsión tibial externa. De esa manera compensa y así se logra también tener una marcha en progresión neutra a pesar de tener estas dos alteraciones. Entonces, como de forma de resumen, solamente tener el aumento en la anteversión daría una progresión interna de la marcha, pero como tenemos entonces también la torsión tibial, de esa manera como que se compensa a expensas de las rodillas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Asimismo, haciendo un recuento histórico, este término fue acuñado, el término de mal alineamiento miserable, fue acuñado en 1979 o 1978, dependiendo de dónde lo lea, por el doctor James, el cual él acuñó el término mal miserable para describir una causa de dolor anterior de rodilla que no, digamos que era asociada pues, a esta mala alineación y no a la inestabilidad. En ese espectro clásico que él describió en el 79, no solo teníamos aumento en la anteversión femoral y aumento en la torsión tibial externa, sino que en el examen físico, pues asociado a eso, íbamos a tener rótulas viscas, íbamos a tener una patela alta en ese espectro que él describió, también un aumento en el ángulo Q, también describió un genuaro asociado y también describió en estos pacientes que tenían un valgo del retrofiego que tenían ese pie pronado. Digamos que ese es el espectro clásico, pero cuando buscamos de una forma un poco más actual la definición, las dos características principales de ese mal alineamiento es el aumento de la anteversión y el aumento de la torsión tibial externa. Realmente hablar de epidemiología de esta entidad es un poco difícil. La literatura sí, todos nos hablan de que es una entidad que se presenta de manera mucho más frecuente en mujeres, en especial en mujeres en la segunda y la tercera década de la vida. Sin embargo, es una entidad muy poco común y no hay un estimado porcentual de cuántas personas se presentan. Realmente busqué mucho y no encontré ningún artículo que me dijera específicamente la epidemiología. Solo sabemos que se presenta más en mujeres, nos dicen que realmente es poco común, que es algo que el principal problema es que es muy subdiagnosticado, porque suelen pasarse por alto este tipo de entidades de mal alineamiento. En muchos casos está asociado a inestabilidad, pues digamos que en este caso es un poco más obvio que buscan alteraciones torsionales, pero en muchos otros casos pueden ser asintomáticas o pueden solamente tener algo de dolor ocasional y esto es mucho más difícil a veces que sea diagnosticado. Entonces, digamos que en términos generales es una entidad que es poco frecuente en la literatura. Realmente sí nos hablan todos de que se presenta más en mujeres en la segunda y tercera década de la vida y digamos que en la mayoría de los capítulos también nos mencionaba que suele presentarse más en esas mujeres adolescentes, porque digamos que en esa edad también aumentan mucho las actividades físicas y de esa manera acondicionada pues o como consecuencia del mal alineamiento puede generar más dolor anterior de rodilla. Entonces digamos que en este pico de edad se suele diagnosticar más asociado pues a la sintomatología. Hay que tener en cuenta el desarrollo normal de la anteversión y el desarrollo normal de la torsión tibial
pues digamos que durante el crecimiento, y es que tenemos que la anteversión femoral al nacer es aproximadamente 40 grados, pero esta va disminuyendo en la medida que se va creciendo, y por el contrario, la torsión tibial es de menos 10 grados al nacer y esta va aumentando. Sin embargo, digamos que esto sería como una gráfica que representa el esquema como normal de los cambios que hay en la anteversión y la torsión con la edad, pero con una alteración en estas. Entonces, cuando tenemos que la anteversión no va disminuyendo con la edad, sino que se mantiene estable y vamos teniendo ese aumento de la torsión tibial externa con el tiempo, como vemos, el pico del aumento de la torsión tibial es después de los 10 años, entonces por eso que también se suele ser un poco más evidente después de esta edad, y entonces al no tener la disminución en la anteversión femoral, digamos que se va a presentar esta entidad, entonces es importante tener en cuenta cómo es el desarrollo normal de esto, de la rotación tanto del fémur como en la tibia. Entonces, ¿por qué se produce el dolor en esta entidad? Hay que tener en cuenta que ese aumento en la anteversión va a generar que de una u otra manera el fémur esté como rotado internamente y la tibia externamente va a compensar pues digamos que esa torsión del fémur. Esto va a generar que las rótulas, o digamos que en términos generales, toda la rodilla esté inclinada y por eso se describe clásicamente que las rótulas sean viscas o que estén mirando hacia adentro. Esto básicamente se va a traducir en un aumento del ángulo Q. Vemos que el ángulo Q es ese vector de cuádriceps que se representa desde la espina anterosuperior que va hacia la tuberosidad tibial y vamos a tener un aumento de ese ángulo Q. De esa manera eso se va a traducir en básicamente en que este vector va a ser menos favorable y eso va a generar puede generar, mejor dicho, un dolor anterior en la rodilla. Esto está asociado a un mal tracking patelofemoral y puede generar un síndrome de aumento en la o de hiperpresión patelar, y eso digamos que en términos generales se ha descrito que simplemente el hecho de tener este mal alineamiento es un factor de riesgo para el desarrollo más temprano de artrosis patelofemoral. Sin embargo, esto es algo teórico, porque en la práctica realmente se ha evidenciado que en muchos casos pueden parecer asintomáticas estas pacientes y está asociado realmente el aumento en el deterioro de la articulación patelofemoral asociado a el aumento de la actividad física, pero es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la presentación típica de esta entidad? Realmente, como les mencioné, lo típico de estos pacientes que tienen ese mal alineamiento es un dolor anterior de rodilla. Es el síntoma más frecuente y este va a empeorar al subir las escaleras, al estar mucho tiempo sentado. También pueden presentar dolor de cadera asociado a ese aumento en la anteversión. Pueden presentar algo de marcha alterada cuando digamos que tienen demasiado pues, aumento en la torsión tibial externa. Inclusive se ha asociado a algunos casos de que se pueden tropezar o caer asociado a esa alteración en la marcha. Y uno de los digamos que los signos cardinales que suelen presentarse en esta entidad es también la inestabilidad rotuliana. Sin embargo, no siempre es obligatorio que esta se presente, pero está usualmente muy relacionada. Y cuando tenemos inestabilidad patelofemoral en estos casos, es importante estudiar como todo el espectro de los otros factores de riesgo asociados a la inestabilidad, no solamente las torsiones. ¿Cuál es el examen físico o característico de este tipo de pacientes? Cuando los pacientes están parados de frente, pues básicamente eso es un ejemplo, un paciente de 15 años, uno de los clásicamente más descritos signos es básicamente que tengamos las rótulas viscas, o como estamos viendo acá, vemos que las rótulas están giradas hacia adentro, no se están mirando de frente. Eso es algo muy característico en estos pacientes que tienen alteraciones torsionales, tanto aumento en la torsión tibial externa como aumento en la anteversión, y muchísimo más en los pacientes que tienen las dos entidades combinadas. Este es otro ejemplo sacado del libro de la ESCA de patelofemoral, en donde vemos en la primera imagen a su derecha una paciente que tiene envalvulamiento miserable, un aumento en la anteversión y un aumento en la torsión tibial externa. Como vemos, tiene las rótulas viscas. En la imagen de la mitad solamente tenemos a otra paciente que solo tiene un aumento en la torsión tibial externa. Pero cuando vemos que la paciente se corrige la posición de las rótulas y tenemos las rótulas que estén mirándonos al frente, vemos que suele ser muy característico que estas pacientes no simplemente las ve,
y dice, ok, esos pacientes también tienen un varo asociado, pero cuando ponemos la rótula al frente, en muchos casos nos dice la literatura que ese varo se corrige, que es un pseudovaro. Por eso es muy importante tener una adecuada posición para ayudar ese alineamiento coronal asociado y no solamente torsional. Entonces, ¿qué tenemos que realizar o cómo tenemos que hacer el examen físico cuando estamos ante este tipo de pacientes? Tenemos que ver ese ángulo Q y asimismo tenemos que ver si tiene un aumento en el recurvatum, antecurvatum, que también puede estar asociado a esto, específicamente el recurvatum. Cuando hacemos el examen físico, digamos que uno de los atributos más característicos cuando tenemos aumento en la anteversión femoral es aumento en la rotación interna de las caderas. Asimismo, el test de Craig también nos ayuda a determinar de forma clínica que tenemos un aumento en la anteversión femoral. ¿Cómo se hace? Se hace en el paciente en prono y miramos el trocánter mayor, buscamos la posición donde el trocánter mayor sea mucho más prominente y vemos cuál angulación tiene así como se representa en la imagen, y cuando tenemos un ángulo mayor de 15 grados, esto va a generar que las rótulas sean vistas, esto va a generar, digamos, o nos va a decir a nosotros que tenemos un aumento en la anteversión. Entonces, digamos que clínicamente lo podemos determinar de esta manera y también lo podemos determinar con un aumento de la rotación de las caderas, la rotación interna específicamente. Cuando la rotación interna excede a la externa por más de 30 grados, hay un aumento en la anteversión, o simplemente cuando tenemos un aumento en la rotación interna a más de 40 grados, también nos está hablando que tenemos un aumento en la anteversión, como en este caso que vemos que la pierna derecha tiene un aumento en la rotación de la cadera, un aumento en la rotación interna. Entonces, en este caso solamente tenemos un aumento en la anteversión unilateral. Asimismo, en el examen físico, para determinar si tenemos un aumento en la torsión tibial externa, existe, digamos que, dos formas principalmente descritas en la literatura. Uno es el ángulo muslo-maleolar y el otro el ángulo transmaleolar, perdón, el ángulo muslo-pie y el transmaleolar. Y estos básicamente nos hablan, esta es una paciente en prono, estamos viendo la posición del pie para generar el ángulo del pie, como lo vemos en la imagen, y una línea que sea como representativa del muslo. Cuando tenemos un aumento de esos mayor de 30 grados, nos está hablando que clínicamente tenemos un aumento en la torsión tibial externa. Estas serían como las dos maneras que están más descritas en la literatura, para que en el examen físico determinemos si hay o no un aumento en la torsión tibial externa. Asimismo, no es muy utilizado, pero digamos que en los libros está escrito, los libros de inestabilidad femoral, los libros de la ESCA, nos describe un aumento en el ángulo de TTG. Eso es clínico. Ellos nos dicen que al flexionar la rodilla a 90 grados, la rótula debe estar dentro de la tróclea en esta posición. Entonces, en una persona que no tiene una alteración torsional, si trazamos una línea entre el tubérculo tibial con el surco femoral, debe ser a 0 grados cuando tenemos esta flexión a 90 grados de la rodilla. O sea, estas dos tienen que ser paralelas. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Simplemente cuando tenemos entonces que tenemos la rodilla a 90 grados y vemos que no está paralela a la rótula con la tuberosidad, también ya nos está hablando clínicamente tiene un aumento en la torsión tibial. Entonces es importante tenerlo en cuenta, que esto sé que muchos lo hacen a ojo, pero no lo describen usualmente. Entonces se llama ángulo TTG clínico. Y asimismo, en el examen físico también se ha descrito, esto es más utilizado por los cirujanos de rodilla, algo que se llama el ángulo de Q extendido, descrito por Manilov en Argentina, que básicamente es las rodillas flexionadas a 30 grados, las rótulas al cenit y los tobillos en flexión, y trazamos una línea entre la espinilla superior, el centro de la rótula y la tuberosidad. Básicamente, él nos dice dos tipos de ángulo extendido. El tipo 1, en donde la rodilla está alineada con el pie, como lo vemos en la imagen B, y el tipo 2, donde la rodilla no está alineada con el pie, donde lo vemos con la imagen A. Cuando tenemos pacientes con la imagen A, donde no hay una alineación del centro de la rótula con el pie, nos está hablando de un trastorno torsional. No nos dice que sea de la tibia, sino que nos dice que hay que buscar con el resto del examen físico un trastorno torsional, bien sea de la tibia o bien sea del fémur. Esta es otra manera clínica que nos ayuda a determinar si el paciente tiene un trastorno torsional, muy utilizado por los cirujanos de rodilla. Asimismo, hay que tener en cuenta que si bien clásicamente se describió el envenenamiento miserable con un varo, muchos de los libros nos mencionan que
suele ser un pseudovaro asociado a la posición de los pacientes. Ese es un ejemplo que nos presenta el libro de patelofemoral y él nos presentaba un paciente en la primera imagen, pues la vemos como por detrás de uno diría que tiene un varo y nos muestran en el postoperatorio donde vemos que específicamente vemos la imagen del intensificador que ellos solo al corregir la torsión tibial ellos revisan de nuevo el eje y se dan cuenta que no, que solo corregir la torsión es suficiente y se dan cuenta que no tiene un varo, como estamos viendo, el eje está pasando por toda la mitad de la tibia, entonces nos dicen que es importante evaluar en el intraoperatorio la presencia o no de varo porque suele ser un pseudovaro. Sin embargo, nos dicen que suele ser, pero sí, efectivamente en muchos casos sí hay un varo asociado. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar el paciente con unas muy buenas panorámicas, con un buen examen físico, pero esto es también importante tenerlo en cuenta. Suele tener un pseudovaro, pero este es un ejemplo de ese mismo libro y aquí les traigo en unas panorámicas. Ellos nos dan el ejemplo de que las panorámicas suelen presentar un varo y nos muestran esa imagen con la línea roja, en donde vemos que es una panorámica mal tomada porque las rótulas no están en el centro y esto va a generar que no tengamos como al estar mal tomadas, pues, digamos que uno dio le da la impresión de que la línea de Nicolich pasa muy medial, entonces dice, tiene un varo. Ellos nos dicen que cuando corregimos las rótulas que estén realmente en el centro, esto se corrige, pero yo le pasé la línea verde, mírenla acá, para ver si realmente se corrige, y a pesar de que sí corrige mucho, todavía tenemos a cierto grado de varo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Esta línea verde la tracé yo. Ese es el ejemplo del libro que nos dicen que hay que tomar buenas panorámicas, pero yo igual me doy cuenta que efectivamente, a pesar de que se corrija y las rótulas estén al frente, pues sí tiene un varo. Entonces por eso es muy importante tenerlo en cuenta que pueden tener un varo asociado y por eso hay que cuantificarlo, bien sea con unas buenas panorámicas o bien sea en el intraoperatorio para determinar si necesita de cuenta el paciente una osteotomía adicional para corregir el varo o no. Entonces es importante tenerlo en cuenta, pero tenemos un gran problema con estos pacientes y es cómo medir con imágenes y cómo medir con el examen físico ese aumento en la torsión tibial y el aumento en la anteversión femoral. Y esta es una imagen de este libro de examen físico de Zapatini y colaboradores de esta, en donde vemos todas las múltiples opciones o métodos que hay para medir tanto anteversión femoral como torsión tibial. Y cada uno de ellos presenta un punto de corte diferente. Y ese es el principal problema que hay actualmente en la literatura. Por ejemplo, con tomografía tenemos métodos para la torsión tibial como el Requeras, Sugano, Roscoe, Murphy, o para la torsión tibial tenemos métodos como el ECOF, como el Yoshioka, Clemens, también hay otros Requeras para la torsión tibial. Ese es el principal problema. Tenemos muchos métodos, diferentes puntos de corte y en los reportes de nuestras tomografías torsionales nunca nos dicen cuál es el método que utilizar, solamente nos dicen los valores, pero hay más de 10 métodos para cada uno. Entonces eso es un gran problema en la literatura, ellos lo mencionan mucho. De hecho, este artículo nos habla sobre la variabilidad que hay entre los métodos para describir el aumento en la torsión, perdón, en la anteversión femoral. Y nos hablan que hay métodos que están basados en el trocánter, hay métodos que están basados en el cuello, por ejemplo, métodos como Hernández, Yoshioka, Weidlich, Murphy, o métodos basados en el cuello como Jared o un Yoshioka Oblique. Cada uno tiene puntos de cortes muy diferentes y pueden distanciarse tanto en lo que se considera normal con un método como otro, que pueden tener hasta diferencias de 11 grados y pueden ser normales, esa diferencia de hasta 11 grados en diferentes métodos. Y hay algunos, como el de Jared, como vemos, estos punticos en la gráfica que es como moradita, que tienen una dispersión que no es normal, entonces también está diciendo que es muy difícil cuantificar que es normal. Este estudio se hizo en cadáveres que no tenían, aparentemente no tenían alteraciones torsionales y trataban de cuantificar con estos métodos cuáles eran los valores de corte como normales. Y como vemos, hay mucha variabilidad en los diferentes métodos utilizados e inclusive en el mismo método, digamos que hay algunos que se salen como de la curva de lo normal. Entonces ese es el principal problema con estos métodos. Sin embargo, ese mismo estudio nos recomienda que deberíamos utilizar el método de Murphy para medir la anteversión femoral, valor de referencia 17.5, más o menos 7 grados, dado que, pues por un lado, este método tiene una alta fiabilidad intraobservador
y se basa en planos que no son afectados por alteraciones en el cuello, como por ejemplo tener un can. A diferencia de otros métodos que si tú tienes una alteración en el cuello femoral va a generar una mala medición o una sobreestimación de esa anteversión femoral. Entonces, es importante tenerlo en cuenta que se basa en la cabeza y en la base del cuello, el método de Murphy, que es uno de los recomendados al menos en este estudio, y ahorita les voy a mostrar más artículos en donde lo recomiendan muchos otros autores, pero como vemos hay muchos métodos para medir la anteversión femoral. Asimismo, me pregunté si el examen físico era igual equivalente a esas mediciones en tomografía, al menos hablando en anteversión femoral. Y este estudio básicamente nos resume que el examen físico debe considerarse como una técnica de tamizaje y nos dice que hay una gran variabilidad intraobservador en el examen físico, específicamente con el test de Krebs y con el aumento en la rotación interna de las cadenas versus una tomografía. Entonces, nos refuerzan de que el estándar de oro para el diagnóstico de la aumento de la anteversión femoral es la tomografía. Pero vuelve y nos dice, es muy importante tener en cuenta que las mediciones por TAC varían según el método utilizado. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Esto nos dice este artículo. Sin embargo, cuando uno mira los libros de patelofemoral en todas sus versiones de Jure, nos dicen que a pesar de esa variabilidad que hay en las tomografías, el examen físico prima para valorar o para determinar si hay un aumento en la anteversión femoral. Les traigo este estudio que nos dice lo contrario, pero sí les digo qué nos dicen los libros. Los libros nos dicen el examen físico es más importante, pero hay artículos que nos dicen el examen físico tiene gran variabilidad interobservador, es más confiable en una tomografía, pero ya vieron que la tomografía tiene como 20 métodos para medir, entonces, ¿cuál puede utilizar? ¿Qué valor de corte? Es el principal problema con esto. Y cuando hablamos de la torsión tibial externa, nos vamos a un artículo muy clásico de Yoshioka, que no, en este artículo nos habla de qué es normal en la tibia, cuáles son los ejes normales en la tibia. Y estos autores nos dicen que el valor de referencia para medir la torsión tibial externa con este método, que ya se los voy a mostrar en hombres es de 21, en mujeres de 27, es una línea aproximada del borde posterior de los cóndilos tibiales y en la parte distal a través del centro del platón tibial y una línea con el centro del peroné. Cuando se sobreponen estos dos, ese ángulo formado entre el borde posterior entonces de la tibia y esa línea que cruza el platón y el peroné es como el método que ellos nos determinaron para decir si hay un aumento en la torsión tibial externa, como lo vemos acá, arriba esa imagen, esa línea amarilla, la porción posterior de la tibia, y acá a la derecha vemos una línea que pasa por el centro del platón tibial y del peroné, y la sobreposición de los dos nos daría cuánto es la torsión tibial, en menos con este método de Yoshioka. ¿Por qué se los traigo? Porque es uno de los métodos más reportados en la literatura, pero como vimos, hay muchos métodos, pero este es el más reportado en la literatura. Inclusive en este artículo compararon el examen físico específicamente medido con el ángulo muslo-pie con el método de Yoshioka y se dieron cuenta que hay una gran correlación entre estos dos. Entonces, al menos en la fotografía nos dicen que es muy similar al examen físico y la medición frontal, a diferencia de los artículos que les mostré ahorita con la anteversión femoral. Asimismo, hay que tener en cuenta de cuándo vamos a realizar cirugía. Ya les dije el problema de las mediciones, ya les dije cómo es el examen físico. Ahora vamos a ver cuándo cirugía. Y tenemos un gran problema específicamente en el aumento en la anteversión femoral. Esos artículos son de Vicente Sanchís y de Teich, grandes autores reconocidos por el estudio de las torsiones en el fémur. Estos son del 2024 y del 2025. Y realmente, inclusive entre ellos dos, no se ponen 100% de acuerdo. Aunque son artículos, uno es una nota técnica donde habla la opinión de Sanchís y el otro es una revisión de tema. Es importante tenerlo en cuenta también a nivel de evidencia de esos artículos. Ellos nos dicen es que la osteotomía femoral de rotatoria está indicada, uno, en dolor anterior de la rodilla, que sea incapacitante, que sea refractario, que no mejore con ese manejo conservador y que tengamos una anteversión femoral más de 25 grados, específicamente medido con el método de Murphy. Como ellos saben de ese problema, ellos sí nos dicen, el método de Murphy que nosotros más recomendamos. Cuando tenemos más de 25 grados medidos con este método, se debería corregir si tenemos ese dolor refractario. Esto hablando específicamente de dolor anterior de rodilla. ¿Por qué? Porque si hablamos de inestabilidad patelofemoral, podemos tener otros valores de corte. Entonces es importante a tenerlo en cuenta. Como en este caso, estamos hablando de mal alineamiento y asociado a dolor que es nuestro paciente, no asociado a inestabilidad, por eso lo menciono la diferencia.
Pero ¿cuándo cirugía? Cuando hablamos de aumento en la torsión tibial externa. Ya les dije con aumento de anteversión. Realmente también hay una gran discusión en la literatura. Este artículo de Mark Tompkins y Elizabeth Arent, que son, digamos, autores muy reconocidos por el estudio de las porciones tibiales, que es una revisión sistemática. Ellos trataron de ver cuál es el punto de corte más usado en la literatura para realizar una osteotomía correctora de torsión tibial externa. Y ellos encontraron que el punto de corte de más de 30 grados en la torsión, bien sea, eso sí es muy importante tener en cuenta, bien sea con el examen físico, con el ángulo muslo-pie o con el método de Yoshioka medido por tomografía más de 30 grados, era el punto de corte más utilizado en la literatura. No estoy diciendo que ellos recomiendan esa medida, sino que es una revisión sistemática y se dieron cuenta que es el punto de corte que más se hizo la corrección. Entonces ellos sí nos recomiendan corroborar que el examen físico y la tomografía sean muy similares, al menos en la torsión tibial externa, como vimos, hay una gran correlación entre estos dos valores, entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, como vimos, tenemos un gran problema. No existen valores límite universalmente aceptados para el manejo de la torsión tibial externa aumentada y aumento en la anteversión femoral. Y asimismo, no existen métodos universalmente aceptados para medir en tomografía cada una de estos dos. Entonces, ese es los grandes problemas que tenemos cuando nos enfrentamos a un problema, a un paciente, perdón, con problemas torsionales. Entonces también surge otra gran pregunta y está también muy discutida en la literatura. Ok, voy a decidir llevar a este paciente a una osteotomía correctora. ¿Dónde hago las osteotomías hablando en fémur? Porque también tenemos muchas opciones. Puedo hacer una osteotomía proximal, puedo hacer una osteotomía diaficiaria, puedo hacer una osteotomía distal o supracondilia, muy utilizada por cirujanos de rodilla. Era muy utilizada por traumatólogos y nos dice la literatura que la proximal es muy utilizada por los cirujanos de cadera. ¿Hay alguna diferencia, al menos en eficacia clínica o superioridad de alguna de las técnicas? Y realmente este estudio de Cage nos dice que no hay una diferencia entre los diferentes tipos de osteotomías, hablando de resultados clínicos. Nos habla que cada una de las osteotomías tiene pros y contras y hay que tenerlos en cuenta. El mensaje que ellos nos dicen es, para ellos, Cage y Vicente Sánchez, que son autores muy reconocidos en este estudio, la mejor osteotomía para la corrección del aumento de la anteversión femoral es la proximal a nivel de superior de la se me fue la palabra superior del trocánter menor, a nivel del trocánter menor. Para ellos es la que ellos más recomiendan, dado que ellos nos dicen que en los estudios biomecánicos el aumento en la anteversión está generado realmente a nivel proximal. Aproximadamente el 40% de la deformidad va a provenir del cuello y el 60% de esa deformidad proviene de la diáfisis. Entonces ellos dicen que cuando estamos mucho más cerca de estos dos podemos corregirla de una mejor manera. Entonces estos autores reconocidos nos dicen, para ellos el método de elección de este tipo de corrección es una osteotomía proximal. Sin embargo, ellos son muy conscientes de que no existen diferencias clínicas importantes entre los otros tipos de osteotomías, entonces dicen que básicamente se puede realizar cualquier tipo de osteotomías, el que el cirujano se sienta mucho más familiarizado. Y nos hablan entre los pros y los contras de cada una que hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, en la diaficiaria tiene más riesgo de no unión, en las distales supracondiles tienen más riesgos de alteraciones en varo o algo, entonces digamos que hay que tener en cuenta también eso. Pero en las proximales también dicen que hay más irritación de la banda ejecutival con el material, entonces cada uno tiene pros y contras, entonces es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, no hay superioridad en cada una de estos. Esto es un ejemplo de los niveles de las osteotomías. La imagen del nivel de la osteotomía en el trocánter, en el artículo de Tage, en los libros de patología unas imágenes que nos muestran correcciones diaficiarias y fijadas con clavos, o las otras que es más utilizado por cirujanos de rodillas, correcciones distales. Cada uno tiene pros y contras, pero como vemos no hay diferencias clínicas importantes entre estas. Asimismo, también en tibia hay diferentes niveles que uno puede corregir. Tenemos osteotomías proximales, tenemos osteotomías diaficiales o osteotomías distales para corregir ese aumento en la torsión. Vuelvo a decir, y aplica también como en fémur, no hay superioridad clínica, al menos hasta ahora, con lo que pude revisar en la literatura, del nivel de las osteotomías. El mensaje de los autores es, escoja la osteotomía en la que usted esté más familiarizado.
conozcan la anatomía y miren los pros y los contras de cada uno. Por ejemplo, en las distales nos dicen que es muy reproducible, que hay que tener en cuenta de pronto la necesidad a veces de realizar osteotomías de peroné si se hace mucha corrección. En las diafisarias nos hablan de que puede haber más riesgo de unión también. En las proximales nos dicen que la gran ventaja que puede tener esto es que si hay un varo asociado se puede corregir en muchos casos en la tibia, entonces que sería una gran ventaja. Entonces nos dicen que cada uno tiene pros y contras, entonces también hay una gran discusión en la literatura. No hay un punto de corte, en este caso, establecido para, ok, es mejor proximal o es mejor diaficial. Este es un ejemplo de las imágenes de los niveles de las osteotomías y entonces cuando ya nos enfrentamos a este paciente vamos a determinar, bueno, ¿cómo lo voy a manejar? La literatura nos habla que el pilar, como les dije, es el manejo conservador, porque vimos que el manejo quirúrgico solo es cuando es refractario o no mejor que ese manejo conservador. El manejo conservador, el pilar es en la terapia física, pero más importante es educación, controlar el dolor solamente si hay crisis en los casos de dolor anterior de rodilla y modificadores de la actividad, o sea, evitar gestos deportivos que digamos que aumenten o sobrecarguen esa articulación patilofemoral y sean generadores de dolor. Es, digamos que el pilar en la literatura y nos hace mucho énfasis en la educación. Asimismo, nos hacen énfasis en que debemos de evaluar los pacientes si tienen catastrofización o kinesofobia, dado que puede ser muy usual en este tipo de pacientes. Y la primera línea de manejo es un manejo conservador. Entonces, como principios prácticos, la cirugía se decide realmente por los síntomas, no solo por los grados que tengan en la torsión, y solamente se lleva a la cirugía en los que hayan fracasado con ese manejo conservador prolongado, nos hablan inclusive más de 2 años de seguimiento, entonces se decidir un manejo quirúrgico porque los pacientes con dolor anterior de rodilla suelen tener otro tipo de, digamos que alteraciones. Entonces, es algo que nos recomienda la literatura. Asimismo, como conclusiones entonces, el malalineamiento miserable a grandes rasgos podría definirse como un aumento en la torsión femoral y un aumento en la torsión tibial externa, que puede tener algunas otras características físicas. Hacer una entidad subdiagnosticada y el manejo conservador es el pilar del tratamiento y hay que tener en cuenta que hay limitada evidencia con los puntos de corte para establecer el manejo quirúrgico y hay una gran variabilidad con los métodos de medición en tomografía. Ya voy a parar la grabación, deme un segundo que ya va a pasar a la paciente. Dejar de grabar.